Hola a todos, bienvenidos a Pasión de Agujas. Entonces, la solo ubicación de los puntos, de la manera en que los vamos a ir diciendo, nos va a ir formando el canesú. De esa manera no hay que hacer ningún cálculo, ninguna cuenta de ninguna índole. Entonces, tenemos en el centro, ¿sí?, hasta el cuello, más o menos entre 19 y 20 centímetros. Después, la apertura del cuello tenemos aproximadamente 24 centímetros, pueden llegar a ser 24 y medio, casi 25, ¿sí? Ahora, la parte de la sisa, aquí, nos mide 21 centímetros, ¿sí? Una vez que realizamos el bordecito del picot. Luego, las mangas arrancan con un ancho de 13, ¿sí?, en esta partecita acá, 13 y medio, casi 14, y luego en la parte del puño se angosta un poquito porque la parte de las mangas la trabajé toda la manguita con agujita de 3 y medio, ¿sí? La parte del canesú la realicé con 4 milímetros, ¿sí? Toda esta partecita acá, 4 milímetros. Y después lo que es el cuerpo, lo trabajé con 3 y medio y en la parte inferior me fui de vuelta en el último dibujo, ¿sí? O sea, en el último, la última partecita del dibujo me fui de vuelta a la aguja de 4 y medio para que se abriera un poquito en la parte inferior. En total, desde donde terminamos el canesú a la parte inferior al cuerpo le realicé 6 dibujos, ¿sí? A la manga le realicé 7, ¿sí? 7 dibujos desde la sisa hasta abajo, 7 dibujos le completé. ¿Qué más les quería decir? El largo de la manguita. Tengan en cuenta que esto es un hilo de algodón, entonces ahora el tejido está plano, ¿sí?, apoyado. Cuando lo colocamos o lo colgamos o nos lo ponemos, esto va a ceder, ¿sí?, por el tipo de tejido que es y por el peso propio que tiene. Entonces, por supuesto que todas estas medidas son referenciales, ustedes las pueden modificar. Tengo desde la sisa, aquí que termina la hilera de puntos altos, hasta el picot, 39 centímetros aproximadamente, 39 y medio, ¿sí? Esto es tejido plano. Luego tenemos la parte del cuerpo, aquí tenemos, empieza acá, también 38, casi 39 centímetros, similar, ¿sí? Después, en la parte inferior, ¿sí?, así, donde usé la agujita de 4, mide 50 centímetros. Y la parte aquí, bajo el canesú, ¿sí?, en esta partecita de aquí, mide 45 centímetros. Entonces vengo con los 45 y en esta partecita se amplía. Si ustedes la quieren más anchita en este sector de acá, yo como esto lo trabajé con 4 y esto 3 y medio y acá volví a la 4, si ustedes la hacen toda de 4, les va a quedar más ancha, ¿sí? Les va a quedar probablemente de 50 como tengo yo aquí abajo, ¿sí? Con estas mismas medidas, estos puntos, este hilado y esta aguja les va a dar aproximado esas medidas. Vamos a tomar nuestro hilo y vamos a arrancar haciendo un nudito deslizado ahí y vamos a formar una cadeneta según nuestro hilo y nuestra agujita que tenga el largo necesario como para pasarnos por la cabeza, ¿sí?, y que tenga el escote que nosotros deseemos. Yo en este caso voy a montar una cadena que mida 60 centímetros aproximadamente,
como referencia. Y de esta manera vamos completando nuestra cadenita hasta llegar al final. Una vez que tenemos completada nuestra cadenita, vamos a enganchar ahí en el primer punto. Tomamos lazada, cerramos con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una vuelta de bloquecitos, entonces levantamos 3 cadenas que van a corresponder a nuestro primer punto alto, una cadena de separación. Vamos a saltar el punto que sigue y nos vamos a ir al próximo y nos vamos a introducir ahí y vamos a realizar un punto alto. Separamos por una cadena, tomamos hebra, saltamos una cadenita de base y de esta manera vamos a hacer toda nuestra primera hilera. Una vez completada la vuelta, vamos a unir a la tercera cadenita con un punto deslizado, ¿sí? Vamos a levantar 4 cadenitas en este caso, 2, 3, y 4 y giramos el tejido, ¿sí? Ahora vamos a realizar dentro de cada espacio, vamos a tomar doble lazada, ¿sí? Y vamos a hacer un punto alto doble. Las 4 cadenitas que acabamos de levantar van a corresponder a un punto alto, ¿sí? A un punto alto doble, perdón, el primero. Entonces venimos aquí, tomamos doble lazada, nos venimos, envolvemos el espacio siguiente donde tenemos la cadenita y realizamos un punto alto. Volvemos a tomar doble lazada, volvemos a envolver la cadenita ahí en el mismo espacio, colocamos otro punto alto doble. De esta manera vamos a completar esta vuelta, que son 2 puntos altos dobles por cada espacio de cadenita que tengamos acá. Cuando llegamos al final, unimos con un punto deslizado a la cuarta cadenita de las cadenas iniciales, ¿sí? Completamos. Una vez completada la vuelta número 2, unimos con un punto deslizado a la cuarta cadenita y giramos nuestro tejido. Vamos a levantar 2 cadenas en este caso y vamos a hacer, tomamos lazada y ahí en la separación entre los 2 puntos altos dobles vamos a envolver y vamos a hacer otro punto alto sin terminar y un punto alto más sin terminar y cerramos todo junto. Ahí tenemos un punto mota. Ahora separamos por una cadenita y esto es lo que vamos a realizar toda esta vuelta. Es un punto alto sin cerrar, 2 puntos altos sin cerrar y 3 puntos altos sin cerrar, ¿sí? Y cerramos todo junto. Ahí. Ahora separamos por una cadenita y repetimos el procedimiento. Saltamos 2 puntos altos dobles, tomamos lazada y envolvemos. Colocamos nuestros 3 puntos altos sin cerrar, cerramos todo junto y luego separamos por una cadenita. De esta forma vamos a completar toda esta tercera vuelta. Una vez completada la vuelta número 3, unimos con un punto deslizado y giramos nuestro tejido. Vuelta número 4, vamos a levantar 3 cadenas. Ahí vamos a hacer una cadena más, porque las 3 primeras cadenas van a equivaler a un punto alto, así que hacemos 4 cadenas, va a ser una de separación y ahí mismo en ese espacio agregamos un punto alto. Vamos a hacer un abanico compuesto por 2 puntos altos separaditos por una cadenita, ubicados cada uno en estos espacios. Nos vamos al espacio siguiente, entre punto mota y punto mota. Habiendo tomado lazada, envolvemos ahí, sacamos por 2 y sacamos por 2. Hacemos una cadena de separación, tomamos hebra, nos introducimos en el espacio, envolvemos y agregamos nuestro segundo punto alto. Así nos van a ir quedando los abanicos, ¿sí? De esta manera vamos a completar esta cuarta vuelta, colocando en cada espacio entre punto mota y punto mota un abanico compuesto por 2 puntos altos separaditos por una cadenita y un punto alto más, ¿sí? Nos van a quedar en total 60 de estos abanicos, ¿sí? Completamos.
Una vez completada la vuelta número 4, hasta acá veníamos teniendo en la primera, en la segunda y en la tercera hilera 120 puntos y ahora que agregamos los abanicos, tenemos 60 abanicos, 6 por 3, 18, vamos a tener 180 puntos. Entonces, una vez que unimos acá a la tercera cadenita, nos vamos a ir con un punto deslizado ahí al centro del abanico y ahí vamos a levantar 3 cadenas, vamos a girar nuestro tejido, esas 3 cadenas van a equivaler a un punto alto que lo vamos a completar al final aquí en el centro del abanico cuando volvamos. Entonces tomamos la lazada y esta vuelta lo que vamos a hacer es simplemente introducir 3 puntos altos aquí en el centro de cada abanico. Entonces vamos a seguir teniendo la misma cantidad de puntos, 180 puntos, ¿sí? Esta vuelta, de esta forma. Una vez que completamos la vuelta, acá les quería mostrar cómo completamos los últimos 3 puntos altos. Recuerden que aquí, de aquí adentro habíamos sacado las 3 cadenitas, tomamos la lazada y ahí en el centro del abanico completamos los 2 puntos altos que nos faltan para completar los 3 y unimos con un punto deslizado a la tercera cadenita de esta manera. Entonces estamos 1, 2, 3, 4, 5. Vuelta número 6. Vamos a levantar 3 cadenas que van a corresponder a nuestro primer punto alto y vamos a agregar una cadenita más de separación. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a colocar un punto alto, ¿sí? El próximo lo saltamos. Nos vamos al siguiente. Ahí. Cadenita separación. Lo que estamos haciendo es de vuelta a la primera vuelta, ¿sí? Saltamos el punto que le sigue, en el punto central. Ahí. Punto alto. Cadenita separación y así. Punto alto de por medio, vamos saltando uno de base y en el próximo introducimos un punto alto, separamos por una cadenita y así vamos a completar toda esta vuelta hasta el final. Cuando llegamos al final, unimos con un punto deslizado en la tercera cadenita de las cadenitas iniciales. Una vez completada la vuelta número 6, unimos acá con un puntito deslizado, nos vamos con un punto deslizado al espacio este que tenemos acá entre ambos puntos altos, vamos a levantar 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, que va a corresponder a nuestro primer punto alto doble, ¿sí? Estamos en la vuelta ahora número 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, la séptima vuelta. Entonces, esta vuelta, súper sencilla también, vamos a tomar doble lazada, ¿sí? Y nos vamos a ir a los espacios estos, entre punto alto y punto alto, envolvemos ahí y vamos a colocar simplemente 2 puntos altos por cada espacio de cadenita que tengamos. Ahí tenemos 2 puntos altos. Cuando lleguemos al final, aquí donde levantamos las 4 cadenitas, vamos a completar con un punto alto doble más, ¿sí? Hay una lazada, 2 lazadas, envolvemos, tomamos hebra y hacemos un punto alto doble. Sacamos en 3 tiempos, sacamos en 1, sacamos en 2 y 3 tiempos. De esta manera vamos a completar toda esta séptima vuelta. Ya agregué acá el punto alto doble que me faltaba en este espacio, uní con un punto deslizado en la cuarta cadena. Me voy a ir con un punto deslizado aquí, antes de girar mi tejido, para quedar ubicada. Ven que tenemos 2 puntos altos en cada espacio, quedamos ubicados ahí en el espacio, ¿sí? Ahora levantamos 3 cadenas y ahora en esta vuelta vamos a hacer un punto avalorio. Entonces, hay un tema aquí. El primer punto suele costar un poquito. Entonces tenemos aquí las 3 cadenitas iniciales, tenemos que tomar lazada, envolver, agarrar hebra, envolver 2, agarrar hebra, envolver 3. Esto es la ley de Murphy, lo más probable es que ahora no me salga. Y ven, esto cuesta un poquito, hay que sostenerlo de acá.
y lograr pasar ahí, y queda así medio como rarito, pero después cuando lo enganchamos a lo último, ¿sí? Con un punto deslizado, acá arriba en la cadenita, después como que se acomoda y toma la forma porque se tensa de este lado, ¿ven? Ahí me quedó hecho. Me salió la primera, me podría no haber salido, así les digo. Así que bueno, no se compliquen demasiado, saltamos 2 puntos, hacemos un punto alto, ¿sí? Y hacemos el avalorio, envolvemos ahí en 3 veces, sacamos cadenita de separación y así vamos a completar toda esta vuelta. Es el único punto más o menos complicado. Después lo demás es todo muy sencillo, ¿sí? Y acá envolvemos. De esta manera vamos a completar toda esta vuelta, colocando un punto avalorio y le agregamos una cadenita de separación ahí, cada 2 puntos altos dobles. Completamos. Bueno, una vez completada nuestra vuelta de avalorio, vamos a la vuelta número 9. Una vez que enganchamos acá en la parte superior con un puntito deslizado ahí al primer punto que hicimos, lo que vamos a hacer es levantar 4 cadenas que van a corresponder a nuestro primer punto alto doble. Vamos a girar nuestro tejido y esta vuelta es muy sencilla. Vamos a repetir la vuelta anterior al avalorio. Entonces vamos a tomar lazada doble de esta forma y nos vamos a venir acá entre avalorio y avalorio y ahí vamos a completar nuestro segundo punto alto, ¿sí? Ahora vamos a tomar lazada doble y nos vamos a ir al espacio, ¿sí? Entre avalorio y avalorio, envolvemos ahí y colocamos un punto alto doble y nuevamente colocamos otro punto alto doble más, ¿sí? De esta forma vamos a completar toda esta vuelta poniendo 2 puntos altos dobles entre espacio de avalorio y avalorio, ¿sí? Una vez que completamos la vuelta número 9, ahora lo que vamos a hacer es repetir las vueltas estas. Vamos a repetir a partir de la vuelta número 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer nuevamente la vuelta de punto mota. Para eso lo que vamos a hacer es levantamos aquí mismo donde unimos con un punto deslizado, nos vamos a ir al centro acá de estos 2 puntos altos con un punto deslizado, levantamos 2 cadenitas, giramos el tejido y aquí entre ambos puntos altos volvemos a introducir el segundo punto alto sin cerrar, ahí tomamos lazada y colocamos el tercer punto alto sin cerrar. Y luego cerramos todo junto. Hacemos una cadena de separación, tomamos lazada y nos vamos a ir entre los 2 puntos altos dobles siguientes y ahí vamos a colocar nuestro punto mota de esta manera. ¿Sí? Tenemos las 4 lazadas en la aguja, cerramos y hacemos una cadena de separación. De esta forma vamos a completar toda esta vuelta hasta el final. Una vez completada la vuelta de punto mota, unimos con un punto deslizado, giramos nuestro tejido y aquí entre punto mota y punto mota vamos a repetir ahora la vuelta número 1, 2, 3, la 4, ¿sí? Entonces levantamos 3 cadenitas, 2 y 3, damos una cadenita más de separación, ¿sí? Y ahora vamos a tomar lazada y en este mismo espacio vamos a envolver colocando un punto alto y ahí vamos a colocar nuestro abanico. Luego saltamos al espacio siguiente, envolvemos y repetimos el procedimiento, colocando un abanico compuesto por 2 puntos altos separados por una cadenita. De esta forma vamos a completar toda esta vuelta.
tenemos de estos abanicos, ahora vamos a tener 90 en esta vuelta, ¿sí? O sea que 9 por 3 vamos a tener 270 puntos. Vamos a repetir la vuelta esta de 3 puntos altos. Entonces ya unimos acá con un punto deslizado. Lo que hacemos es nos introducimos en el centro, ahí con un puntito deslizado para poder levantar nuestras cadenitas aquí en la parte central. Levantamos 3 cadenas que van a corresponder a nuestro primer punto alto y ahí mismo envolvemos y vamos a completar con 2 puntos altos más, ¿sí? Tenemos nuestro primer abanico y así vamos a completar toda esta vuelta. Es completada la vuelta número 12, unimos con un punto deslizado aquí a la tercera cadenita inicial, levantamos 3 cadenitas que van a corresponder a nuestro primer punto alto, hacemos una cadenita más de separación. Giramos nuestro tejido y ahora vamos con un punto alto, saltando uno de base, ¿sí? Nos vamos a ir al punto central y hacemos un punto alto ahí. Separamos por una cadenita, saltamos un punto de base y nos vamos al punto siguiente y ahí colocamos un punto alto. Cadenita de separación, saltamos punto de base, colocamos punto alto en el punto alto siguiente. Cadenita de separación y así vamos a repetir toda la vuelta. Una vez completada nuestra vuelta número 13, unimos ahí con un punto deslizado y vamos a girar el tejido como todas las vueltas. Giramos ahí y vamos a levantar 4 cadenitas que van a corresponder a nuestro primer punto alto doble. 2, 3, 4. Vamos a tomar la lazada doble y en cada espacio entre punto alto y punto alto donde tenemos la cadenita, vamos a envolver y esta vuelta vamos a colocar 2 puntos altos dobles envolviendo la cadenita, así toda esta vuelta. Nuestro canesú mide 19 centímetros de acá a acá, ¿sí? Entonces, las talles más chicos en este momento se van a detener, ¿sí? Porque ya tienen la altura necesaria para la sisa. Ahora, las que son talle M, más o menos como yo, vamos a hacer una hilera más, ¿sí? Simplemente de puntos altos, un punto por cada punto. En este momento tenemos en toda la vuelta del canesú 270 puntos, ¿sí? Que eso es lo que vamos a tener para todos los talles. Y los que son talles más grandes, del M, que puede ser el L o el XL, aparte de la hilera de puntos altos, que es un punto por cada punto, van a agregar también una hilera después de estos puntos altos dobles. Entonces, los talles más grandes van a ser una hilera más de puntos altos y una hilera más de puntos altos dobles. Aquí nos van a quedar las mangas, ¿ven? De un lado y del otro, y aquí nos va a quedar lo que es el cuerpo, el frente y la espalda, ¿sí? Vamos a seguir trabajando de manera circular, ¿sí? Uniendo para que nos quede sin costura de ida y vuelta, para que el dibujo nos quede igual que esto, pero siempre uniendo a lo último con un punto deslizado de la misma manera que trabajamos el canesú. Y lo van a trabajar del largo que deseen, tanto el torso como la manga. Recomiendo los talles más grandes unir aquí con unas cadenitas, ¿sí? Hacen una cadenita, unen al otro lado y se lo prueban y ven si el ancho, ¿sí? Bajo manga les cubre todo el cuerpito, el busto y la espalda y se sienten cómodas con ese ancho. Las cadenitas pueden ser, depende de la aguja que estén trabajando y el hilado, pero pueden ser 5, 8, 10, depende el busto, el hilo y el tamaño que les haya quedado, ¿sí? ¿Ok? Bueno, más o menos estamos ahí. Yo voy a completar la vuelta de puntos altos y luego voy a unir, ya empezar a unir. Lo único que hice fue, ahí como venía tejiendo, enganché, ven, esta partecita de acá con donde me correspondía por la cantidad de puntos acá de este lado y lo enganché con un punto bajo, ¿sí? O con un punto deslizado, enganché ahí y ahora me voy a venir al primer punto de la manga, que sería este, porque ven que acá enganché la unión,
acá, ¿sí? Me introduzco ahí con un punto deslizado, levanto 3 cadenas, hago una cadena de separación que va a corresponder, las 3 primeras cadenitas va a corresponder a un punto alto. Cadenita de separación y en el mismo punto coloco un punto alto. Luego salté 2 de base y en el tercero volví a colocar un punto alto separado por una cadenita y un punto alto más, todo en el mismo punto, ¿sí? Entonces vamos a estar colocando, saltamos nuevamente 2 puntos de base y en el tercero vamos a colocar esta vuelta abanicos compuestos por 2 puntos altos separaditos por una cadenita. Así completé toda la primera vuelta. Cuando llegamos al final nos van a quedar 2 puntos altos, ¿sí? Esos los saltamos porque venimos saltando 2 puntos de base y simplemente unimos, buscamos acá la tercera cadenita y nos introducimos ahí y unimos con un punto deslizado. Ahora vamos a girar el tejido y con un punto deslizado nos vamos a ir. Nos vamos acá al próximo, al punto anterior, digamos, ¿sí? Ahí con un puntito deslizado. Nos introducimos con un punto deslizado más al centro del abanico y ahora levantamos 4 cadenas que van a corresponder a un punto alto doble y tomamos lazada doble y envolvemos la cadenita y vamos a introducir en total 3 puntos altos dobles en cada abanico de la vuelta anterior. ¿Sí? De esta manera. Tomamos lazada doble, nos vamos al abanico siguiente, envolvemos la cadenita, colocamos ahí un punto alto doble, un punto alto doble más y el tercer punto alto doble. Así seguimos teniendo la misma cantidad de puntos, ¿sí? De esta manera vamos a completar la segunda vuelta. Dada la vuelta, nos venimos acá a la cuarta cadenita. Ahí unimos con un punto deslizado y vamos a girar nuestro tejido. Y nos vamos al primer punto alto doble, ¿sí? De este abanico. Arrancamos por ahí con un punto deslizado, ¿sí? Recién ahora levantamos 2 cadenas que van a corresponder a un punto alto sin cerrar. En el segundo punto alto doble tomamos lazada, sacamos un punto alto doble sin cerrar. En el tercer punto repetimos. Tercer punto alto sin cerrar. Y ahora vamos a cerrar los 3 puntos juntos. Vamos a separar por 4 cadenas, 3 y 4, ¿sí? Y ahora tomamos lazada y repetimos el procedimiento sobre estos 3 puntos altos dobles. Un punto alto sin cerrar en el primero, un punto alto sin cerrar en el segundo y un punto alto sin cerrar en el tercero. Entonces vamos a tener los 3 puntos altos sin cerrar y la cadenita en la aguja. Recién ahora cerramos todo junto, ¿sí? Nos va a quedar de esta forma. Y repetimos toda la vuelta. Cuando llegamos acá al final, lo que hacemos es unir con un punto deslizado aquí a la parte donde cerramos los 3 puntos altos juntos, ahí en la parte superior, que nos van a quedar 2 cadenitas, ahí unimos con un punto deslizado las 2 cadenitas, las 4 cadenitas que veníamos trabajando. Ahí, de esta manera, ¿sí? Ahora giramos el tejido y esta sería la última vuelta porque luego se repite a partir de la primera vuelta. Yo lo que hago es tomo ahí, hago un punto deslizado, ¿sí? Para quedar ubicada aquí en el centro de las cadenitas. Levanto una cadena, realizo un punto bajo, nuevamente hacemos 4 cadenitas, ¿sí? Y con eso nos vamos a ir al arco siguiente, aquí.
Aquí envolvemos y hacemos un punto bajo. Y separamos nuevamente 4 cadenitas. Próximo arco, envolvemos y hacemos ahí un punto bajo. Y eso va a ser la repetición de esta vuelta. Entonces tenemos abanicos, puntos altos dobles dentro del abanico. Venimos trabajando de a 3 puntos. 2 puntos altos, una cadenita, 3 puntos altos dobles, 3 puntos altos que cierran juntos sobre esos 3 puntos altos dobles separados por los arcos de las cadenitas, y en la última vuelta colocamos arcos de 4 cadenitas unidas por un punto bajo, ¿sí? De arco a arco. Ahora les muestro cuando completamos esto cómo volvemos a iniciar esta partecita, el primer punto, digamos que a partir de ahí se vuelve a repetir todo el tiempo. Una vez completada toda la vuelta, cuando llegamos al final, simplemente unimos con un punto deslizado aquí donde tenemos nuestro punto bajo. Introducimos ahí y unimos con un puntito deslizado al primer punto bajo. Ahora, para arrancar nuevamente la primera vuelta, giramos nuestro tejido, ¿sí? Tomamos sobre ese arco así y hacemos un punto deslizado para quedar ubicadas aquí en el centro del arco. Una vez que estamos acá, levantamos 3 cadenas que van a corresponder a nuestro primer punto alto, separamos por una cadenita, tomamos hebra y envolvemos el arco y colocamos nuestro segundo punto alto, ¿sí? Tomamos hebra y nos vamos al arco siguiente, envolvemos, colocamos un punto alto ahí, separado por una cadenita y nuestro segundo punto alto. De esta forma vamos a ir colocando nuestros abanicos compuestos por punto alto separado por una cadenita, uno por cada arco, ¿sí? Y lo que estamos haciendo, digamos, la hilera número 1 de aquí de la manga del cuerpo. Luego le colocamos los puntos altos dobles, estos que cierran juntos, separados por las cadenitas, y la última vuelta es la vuelta de arcos sobre las cadenas de la vuelta anterior. Y ya aquí se repite de vuelta la primera vuelta. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Son en total 4 vueltas de repetición. Acá les voy a mostrar la única disminución que hice, ¿sí? En la tercera y cuarta vuelta, ¿sí? Del último dibujo en la manga. Ahí hice una pequeña disminución en las cadenitas estas que separan entre los puntos estos altos que cierran juntos, que ahora se los voy a mostrar. Entonces, venimos acá. Esta sería la tercera vuelta del dibujo. Ven que tengo hecha la de abanico, la de los puntos altos dobles. Y ahora cuando estamos acá, levanto 2 cadenitas, que van a equivaler a mi primer punto alto sin cerrar. Me introduzco en el segundo, hago un segundo punto alto sin cerrar, tercer punto alto sin cerrar, cerramos todo junto. Y ahora sería cuando hacemos la separación de 4 cadenitas. En vez de hacer 4, le realicé solo una. Y con eso logro una pequeña disminución aquí en el bordecito de la manga. Pero como ya digo, yo les muestro lo que yo realicé y después cada una lo adapta como más le guste. Acá completé la vuelta, entonces ya enganché con un puntito deslizado ahí. Entonces ahora en cada cadenita esas que colocamos entre estos 3 puntos altos que cierran juntas, lo que hice fue, me introduje ahí con un punto deslizado, levanté una cadena, hice un punto bajo ahí y separé por 3 cadenitas y me voy al espacio siguiente, ¿sí? Entonces 1, 2, 3 cadenitas, espacio siguiente, 1, 2, 3 cadenitas, espacio siguiente, hacemos un punto bajo. Entonces nos va a quedar un punto bajo,
¿sí? En cada cadenita de espacio que dejamos y separamos con 3 cadenitas. Completamos toda la vuelta y hacemos el picot. Bueno, llegamos acá al final, acá donde tenemos el primer punto bajo, unimos ahí con un punto deslizado, las últimas 3 cadenitas. Y ahora vamos a nuevamente girar nuestro tejido, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer en cada arco, vamos a colocar un picot de la siguiente manera. Primero hacemos un punto deslizado para quedar ubicados ahí en el arco. Levantamos una cadena y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar 3 cadenas, ¿sí? Para hacer nuestro picot. Y vamos a volver y vamos a tomar, ¿ven el punto aquí? Que tiene 2 hebras, tomamos la primera y de las 2 hebras que son como las patitas del punto bajo, tomamos la delantera, pasamos por ahí y tomamos la patita, la segunda patita, ¿se ven? Pasamos por ahí con cuidado, hacemos un punto deslizado y enganchamos en las 3 cadenas. Ahí tenemos hecho nuestro primer picot. Envolvemos donde tenemos la cadenita y hacemos el segundo punto bajo para terminar de cerrar el picot. Ahora sobre el punto bajo de la vuelta anterior hacemos una cadena de separación y repetimos el procedimiento. Punto bajo en el arco siguiente, levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Volvemos, ¿ven el punto bajo ahí? No sé si se alcanza a ver. Aquí están las 2B del punto bajo y estas son las patitas, ¿ven? De frente del punto. Entonces, tomamos hebra delantera, patitas ahí de atrás, por ahí pasamos la aguja, tomamos hebra, sacamos como si fuera un punto deslizado y lo pasamos por la cadenita que tenemos en la aguja. Eso forma nuestro picot y lo terminamos de cerrar colocando un punto bajo a continuación, ¿sí? Entonces los picots van a quedar de esta forma. Esto mismo que hicimos se lo vamos a hacer al bajo y a la parte yo se lo voy a colocar también aquí alrededor del cuello en el inicio, ¿sí? Pero todas estas cosas, como siempre digo, son propuestas y son opcionales. Y volvemos a separar por una cadenita y volvemos a repetir el procedimiento. Punto bajo, 3 cadenitas, volvemos para atrás, enganchamos en esas 2, hacemos un punto deslizado ahí y punto bajo para terminar de cerrar, ¿sí? Y así completamos toda esta vuelta, ya tenemos finalizadas ambas mangas. Aquí en la parte del cuello voy a hacer un nudito deslizado, sigo con la aguja de 3,5, ¿sí? Voy a buscar acá donde inicié el escote y nos vamos al próximo espacio, hacemos el punto bajo, levantamos las 3 cadenitas, ahí introducimos la aguja, cerramos con un punto deslizado y en este mismo espacio colocamos el punto bajo, ¿sí? Entonces el picot nos va a quedar en el espacio. Hacemos la cadena separación sobre el punto alto y en este espacio siguiente aquí hacemos el punto picot en el espacio.